Buenas tardes. De todos los ponentes de esta tarde, la menos estudiada soy yo, pero estoy tan contenta y tan emocionada porque a veces bueno, llevamos muchos años dando temas de salud y tal, y últimamente les decía, qué emocionante es que hablando del estilo de vida completo, de las leyes de la salud que Dios ha establecido, digo, qué interesante porque ninguna de las leyes de la salud es contraria a otra, es decir, no tiene contraindicaciones, ¿no? Y esta tarde, qué interesantísimo que a pesar de que, bueno, aquí el doctor acaba de exponer y al principio parecía que estaba un poquito, pues bueno, que con lo que ha dicho el doctor Pamplona. Qué interesante porque el doctor Pamplona nos ha dado eso como un bosquejo para que luego podamos hablar, pero es tan interesante que no nos vamos a contradecir. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía de la salud, de las leyes de la salud, en este caso esa tarde, con respecto a la dieta, pues la hemos sacado del mismo sitio. Y sabemos que Dios nada más crear al hombre, pues en Génesis 1:29 dice el combustible que tiene que con el que nos tenemos que alimentar. Ponía el ejemplo del coche, exacto. Si le pones un combustible que no le corresponde, pues hace falta ser poco inteligente porque no funcionará. Y entonces, prácticamente todos hemos hablado de los mismos alimentos, sin embargo, cada uno en la temática que se le había encargado. Bueno, yo hace años que hablo, voy a mirar la hora porque quiero ser respetuosa con el tiempo. Hace años, bueno, ya soy vieja, de todos los que han hablado, la más vieja. Entonces, hace años que hablo de salud y para no aburrirme yo misma, aunque me escuche diferente gente, pues he procurado pues ir creciendo, que además es lo lógico y lo normal, ¿no? Entonces, últimamente llevo unos cuantos años que sobre todo le estoy dando muchísima importancia al cerebro. Y entonces, normalmente hablo del estilo de vida para el cerebro, que no es ni más ni menos que las 8 leyes que conocemos, ¿no? Pero en esta tarde, pues, de los alimentos concretos que son necesarios para el cerebro, ya que el cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento, las emociones y otras funciones vitales de nuestro cuerpo, como los latidos cardíacos, la presión arterial. En definitiva, hace posible sentir y ser conscientes del hecho de estar vivos y del modo en cómo lo cuidemos dependerá nuestra salud de vida. También se ha mencionado que estamos hechos un todo, es decir, no podemos decir, bueno, yo voy a encargarme de esa parte del cuerpo porque la otra no tiene nada que ver. No, es que es la salud física, mental, espiritual, social, todo guarda relación. Bueno, pues en ese asunto del cerebro a mí me encanta porque, claro, si nuestro cerebro no está en condiciones, no podemos relacionarnos con Dios, no podemos tomar nuestras decisiones, no podemos entender las cosas. Entonces, considero que es muy importante. Y en este momento, que la vida es difícil siempre en este contexto, en este mundo de pecado, pero en este momento que estamos viviendo últimamente, que dura por lo menos un año, pues estoy viendo que las emociones están siendo muy trastocadas. Hay gente que no ha cogido el virus físicamente, pero hay personas que están muy afectadas emocionalmente con, pues eso, con lo que la poca información o la información desviada y tal, ¿no? Entonces, doy muchísimas gracias que se me dé la oportunidad de expresar o de poder compartir los alimentos que son buenos para el cerebro. Porque podemos preguntarnos, ¿cómo se alimenta el cerebro? ¿Podemos nutrirlo? ¿Es que hay algún alimento, algún estilo de vida que vaya bien para el cerebro? ¿Hay alguna dieta para ponerlo a punto? ¿O podemos evitar enfermedades alimentándole al cerebro adecuadamente? Bueno, pues es interesante porque la epigenética puede llegar a modificar la estructura genética que tenemos. Se ha llegado a la conclusión
que un 30% de nuestra salud depende de la genética. Hay gente que dice, bueno, es que como mi padre o mi madre tenían la tensión alta, pues yo, bueno, la podían tener alta y tú la puedes seguir teniendo alta si sigues el mismo estilo de vida que seguían ellos. Bueno, pues se ha comprobado que el 30% depende de la genética, pero el otro 70% depende del estilo de vida. Y eso nos anima para que profundicemos en cuál sería pues el alimento adecuado para nuestro cerebro, o ver que la nutrición es parte fundamental para prevenir enfermedades que afectan al cerebro. Y nos podemos decir, bueno, ¿de qué se alimenta el cerebro? Bueno, pues qué interesante, porque luego profundizaremos, en mi opinión, por lo que he leído, respecto a los ácidos grasos, los omega. Bueno, pues el cerebro se alimenta de ácidos grasos omega, sobre todo del 3. Y es que los ácidos grasos omega 3 están entre los más conocidos a la hora de combatir las enfermedades neurogenerativas y mejorar además la memoria. Podemos encontrarlos, ya ahora sí, para introducirnos un poco, o sea, para que nos vaya sonando esos términos. Pues los podemos encontrar, los omega, los ácidos grasos omega 3, en los frutos secos, las nueces, ya sabéis que las nueces tienen forma de cerebro, las semillas, como sobre todo, como el lino y la chía. ¿De qué se alimenta más el cerebro? Pues se alimenta de vitamina B1 o tiamina, que son las vitaminas del grupo B, son muy importantes para la correcta salud y funcionamiento del cerebro. ¿Y dónde los encontramos? Así también a grosso modo, pues en los pistachos y las semillas de girasol. ¿De qué se alimenta además el cerebro? Pues se alimenta de vitamina B9 o ácido fólico. Y la vitamina B9 es importante porque participa en la síntesis de aminoácidos y en la formación del tejido nervioso. Bueno, ¿y dónde lo encontramos? Pues entre otros, o sea, en las verduras de hoja verde, pero sobre todo en las espinacas y en las legumbres, sobre todo en las lentejas. ¿De qué más se alimenta el cerebro? Pues de vitamina C o ácido absórbico. Es que en el cerebro es en el cerebro donde podemos encontrar la concentración más alta de esta vitamina esencial, concretamente en la glándula pituitaria. ¿De qué más se alimenta el cerebro? De antioxidantes. Los antioxidantes son también necesarios para luchar contra el daño oxidativo celular del cerebro. ¿Y de qué más? Pues necesita flavonoides, que los podemos encontrar en las frutas y verduras, reducen estos elementos el deterioro cerebral asociado al envejecimiento. Y como nadie quiere ser viejo, pues también es bueno que tomemos nota de eso. Pero hay un mineral muy importante para el cerebro que es el calcio, y es un mineral fundamental para el funcionamiento óptico del cerebro, pues desempeña un papel protagonista como mensajero de las células nerviosas y como regulador de la neurotransmisión, y controla la excitación nerviosa. Los alimentos con más calcio de origen vegetal son las semillas de sésamo. Luego hablaremos un poquito más de esa semilla tan pequeñita. ¿Qué más necesita el cerebro? Pues necesita magnesio, porque además el equilibrio entre los niveles de magnesio y de calcio evita la excitabilidad del sistema nervioso. Así que asegura tu ingesta con alimentos ricos en magnesio, como son las semillas de calabaza. Nos van sonando nombres de semillas muy interesantes. El triptófano, pues el triptófano es uno de los 8 aminoácidos esenciales de la dieta humana. Y estamos ante el precursor, es decir, el triptófano, ante el precursor metabólico de la serotonina, de la melatonina y de la niacina.
Los niveles de triptófano elevados en el cerebro desencadenan un aumento de la liberación de la hormona de la serotonina, hormona que es de gran importancia y juega un papel primordial en la regulación del estado de ánimo, de la ansiedad, del apetito y del sueño. Pero, ¿qué necesita además el cerebro? O algo necesario, muy necesario para su funcionamiento, es un poco de glucosa. Es interesante porque aquí se ha hablado del azúcar también, ¿no? Bueno, y alguien puede decir, pues el cerebro necesita azúcar. ¿Cómo me las apaño ahora? Muy bien, el cerebro necesita glucosa que proviene de los carbohidratos y especialmente de los de absorción rápida para trabajar a todo rendimiento, para accionar las respuestas más inminentes y para un trabajo constante de los complejos. Al cerebro también le hace falta oxígeno. ¿Por cómo le llega? Pues de la respiración y del corazón a través de la sangre y algunos minerales esenciales que intervienen en la actividad neuronal, como el sodio, el potasio, el magnesio y también unas vitaminas del grupo B. Pero además el cerebro necesita ácidos grasos insaturados como el linoleico y el linolénico, que no produce el cuerpo y que debemos ingerir a través de alimentos como los aceites de semillas, por descontado, no aceites refinados. Los ácidos grasos del tipo linoleico pueden transformarse en los beneficiosos omega 3 muy presentes en las semillas y que sirven para evitar el envejecimiento cerebral y otras enfermedades relacionadas con la circulación cerebral. Entonces, existen dos formas de alimentar bien al cerebro. Uno, con los alimentos que lo activan y otro con los hábitos y estilo de vida que lo activan. En esta tarde estamos centrándonos en la alimentación y entonces se denomina alimento cerebroactivo, es decir, que pone activo al cerebro a todo aquel que de una forma directa o indirecta participa o ejerce una influencia sobre el cerebro. Y entonces diremos, bueno, aparte de lo que hemos visto ahora, qué es lo que necesita el cerebro y que algunos de los elementos que necesita el cerebro hemos visto que está en algún alimento, pues vamos a ver con nombres y apellidos los alimentos que activan el cerebro. Y qué interesante, siempre digo, me gustó mucho o me gusta mucho cuando leo de personas que no tienen el estilo de vida, la filosofía de la salud que tenemos nosotros, me encanta cuando resulta que hacen una lista, en este caso, de un doctor que es neurólogo y además le gusta la cocina. Y entonces este se ha preocupado de que de resaltar, de estudiar que el cerebro no solamente hay que tratarlo con medicamentos, que a veces es lo único que la gente, porque es lo fácil, ¿no? Sino que ha hecho una lista de alimentos que son cerebroactivos. Y entonces la lista que hace es verduras y hortalizas. Y entonces dice que estas llevan información vital para todas las actividades cerebrales. También ha hecho otro grupo, o sea, ha hecho una lista en la que pone las frutas. Y entonces habla pues de ciertas frutas sobre todo que tienen pues eso, vitamina C, betacarotenos, flavonoides y antocianinas, antioxidantes, fibra soluble y azúcares simples que se transforman rápidamente en energía. Luego habla de los cereales y por descontado dice los cereales integrales y entonces habla de las virtudes de los cereales integrales y entonces dice que ayudan, que son potentes activadores que benefician al cerebro, a la circulación, al corazón y que los hace recomendables ingerirlos para ayudar al cerebro en situaciones de estrés y fatiga o ánimo depresivo. Otro del grupo de los alimentos que pone en su lista es las legumbres. Y entonces, pues también habla de las virtudes de las legumbres y cómo tienen vitamina B1,
B2, B6, niacina, folatos y vitamina C, que son muy útiles para el cerebro. También incluyen minerales, dice, como el hierro y mucha fibra, lo que favorece el control del colesterol. Otro de la lista, otro grupo, es los frutos secos y las semillas. Y habla también del aceite de oliva virgen. Y entonces, vuelvo a decir, ¿dónde encontramos esta lista de alimentos en general para todo el cuerpo? ¿Dónde la encontramos esta lista? En Génesis 1:29. Muy bien. Bueno, pues como estamos todos convencidos, espero y deseo, que esta lista de alimentos sabemos que es necesaria para nuestra salud en general, me voy a detener para que solamente en unos puntitos, para que veamos la importancia de consumir semillas. Normalmente las personas, pues cuando hablas de las semillas, sí, yo pongo unas semillas en el pan, un puñado a veces en la ensalada, pero no todos los días. Bueno, pues las semillas es importante consumirlas todos los días, todos los días. Las semillas es uno de los mejores, no digo el único, porque ya hemos visto la lista de los alimentos para el cerebro, en este caso, es uno de los grupos de alimentos necesarios para el cerebro y para comer cada día, sí o sí. Una cosa es, ya lo digo así por si acaso, es que nos apetezca unas semillitas tostadas en una ensalada especial. Muy bien. Pero si cada día en nuestra dieta incluimos las semillas sí o sí para alimentar bien nuestro cerebro, para tener buena salud física, para estar bien alimentados, tener la ración de proteína completa que se necesita, entonces, ya digo desde ahora, mejor crudas, trituradas, sobre todo algunas como es el sésamo, para que no salgan como entran, porque entonces no aprovechamos sus grandes virtudes. Entonces, si queremos llevar una alimentación saludable y equilibrada, es muy importante que le pongamos cada día a nuestra dieta, que incluyamos cada día en nuestra dieta las semillas, porque tienen vitaminas, tienen aminoácidos esenciales y minerales. El sésamo, eso tan pequeñito, él solito tiene proteína completa. Él solito es lecitina pura y él solito es la fuente de calcio natural más grande. Le supera en no sé cuantísimo tanto por ciento a la leche, a los lácteos. Entonces, brevemente os voy a hablar pues, de los frutos secos y las semillas que son imprescindibles en nuestra dieta como alimento fantástico, ideal, necesario para nuestro cerebro. Los frutos secos, los de consumo más habitual, pues son las almendras, avellanas, castañas de cajú o anacardos o semillas de marañón, según donde estéis, llamadas castañas también de Pará, maní o cacahuetes, nueces, hemos mencionado, piñones y pistachos. Y las semillas de consumo más habitual son la semilla de amapola, quizás la que menos, pero también es habitual, semillas de girasol, de lino o linaza, semilla de sésamo o ajonjolí, según donde estéis también, y semillas de calabaza. Existen otras semillas que también van tomando auge, pero estas son las más conocidas, las que podemos encontrar además a bien de precio y que son muy conocidas y ahora se ha subido a esa lista importante las semillas de chía. Muy bien, pues podríamos decir como virtudes, decía que las semillas de sésamo son ricas en omega 6 y en proteína. Hemos dicho que ella solita es proteína completa. Al mismo tiempo, estamos hablando de sésamo, que contiene o poseen un alto nivel de tiamina y riboflavina, vitaminas integrantes del grupo B, y es una fuente de vitamina E y son la fuente natural de calcio, como he mencionado, en un 783 miligramos de calcio, el sésamo. Es interesantísimo. Bueno, luego están las de lino, podríamos seguir hablando del sésamo. Además, cosas muy, muy importantes. Bueno, sí que lo voy a decir.
Cuando mi hija era pequeñita, tenía hasta cierta edad, parece que es normal, como alucinaciones cuando le subía la fiebre. Y entonces ya llegó una edad, parece que a los 6 años ya no es normal, y entonces, sí, a los 6 años. Y entonces fuimos al médico. A mí cada año me gustaba llevarlos a una revisión. El médico me decía, usted tendría que venir aquí cada X tiempo para que las madres vieran con unos niños vegetarianos que tienen salud y tal. Bueno, pues entonces en una de las revisiones fuimos al médico y dijo, bueno, a esa edad ya no es normal. Me hizo una receta. Y yo le pregunté qué era esa receta. No, unas vitaminas. Entonces empecé con el sésamo. Entonces empezamos ya con el sésamo. Mi hija tiene 50 años ya. Entonces, quiero decir que hace años que lo utilizamos. Entonces, cada día sésamo. Al cabo de 2 meses, había que ir al médico para hacer otra revisión. No tenía nada. No tenía absolutamente nada, gracias a Dios. Se había solucionado. Entonces, quiero decir que tienen minerales, tienen vitaminas. Las semillas, aunque parece mentira eso tan pequeñito, que tiene sus propiedades, que Dios lo ha hecho para eso. Luego están las semillas de lino, que también tienen omega 3, que se preguntaba, y omega 6. En el caso de estas semillas, poseen un 20% de aceite y dentro de él un 75% corresponde a omega 3, un 75%. Entonces, recordemos que este ácido graso cumple una misión fundamental en el desarrollo de las membranas celulares. También tiene vitamina E. Luego están las semillas de girasol, que dentro de las virtudes del girasol se encuentra su alto contenido en fósforo y magnesio. El primero actúa en el mantenimiento y la formación de los dientes y los huesos, en el metabolismo y formación del tejido celular. Sabéis que hace falta magnesio para fijar el calcio. Entonces, en las semillas tenemos todos estos minerales. El magnesio ayuda a la absorción y a la fijación del calcio y actúa sobre el sistema nervioso. Estamos en la de girasol, proporciona omega 3 y ácido fólico, que es útil en los embarazos, ya que interviene en producción del ADN y en la división celular. Y algo muy interesante, porque hay veces que, bueno, pero las semillas engordan, claro, si no comemos otra cosa, pero es muy interesante porque la semilla de girasol es rica también en calcio y es de todas las semillas la más baja en calorías. Así que no os asustéis ni tengáis temor a esta a esta semilla, porque además tiene un alto contenido en tiamina y que actúa sobre el sistema nervioso, eliminando la sensación de cansancio. Y además, pues es una fuente importante de proteínas vegetales. Y luego está la semilla de chía, que ya he dicho que últimamente está tomando ya más, se está poniendo de moda, y cabe destacar de esa semilla con el mayor porcentaje, 82%, de ácidos grasos esenciales. Ella y la de lino son las que tienen más alto, pero la chía todavía más. Entre ellos se encuentran el omega 3 y omega 6, que disminuyen las inflamaciones, previenen los problemas del sistema nervioso y reduce el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares. Pero es que además es muy interesante porque la semilla es fibra soluble y entonces es uno de los mejores remedios, bueno, para muchas cosas, ¿no? Para las personas que tienen problemas con el azúcar en la sangre, con la diabetes, ayuda a procesar. Ella y la avena, o sea, la chía y la avena son ideales para, pues un rato antes de las comidas, tomarlo, porque ya sabéis que las personas que, bueno, lo saben más los que lo tienen, ¿no? El problema de diabetes, pues como que al rato ya necesitan otra vez comer. Entonces da la sensación de saciedad, pero es que al mismo tiempo alimenta. Y además todos los elementos que tiene, los beneficios, ¿no? Pero la chía es, decía, uno de los mejores remedios para evitar la diverticulitis. Hay muchas personas que tienen diverticulitis o hay personas. Entonces, limpia el intestino, barre el intestino y entonces evita que haya diverticulitis. Pero además es rica en potasio, la chía estamos hablando, en fósforo y en magnesio. Y ayuda
es decir, algo muy destacable de esta especie, de esta semilla, es su importancia en la disminución del colesterol malo en la sangre. Y tenemos casi al final la semilla de calabaza, que yo hasta hace un tiempo, pues que hablo de las semillas, decía, por ejemplo, las mujeres, luego explicaré dónde, las mujeres más cantidad de semillas de sésamo por lo del calcio. Y decía, y los hombres más semillas de calabaza para el tema de la próstata. Pero es que además tiene muchísimas más propiedades. Las semillas de calabaza son beneficiosas porque contienen un 24%, un 24,5% de proteínas, ácidos grasos, minerales, aminoácidos esenciales, cucurbitita y ácido cucúrbico. Poseen propiedades antiinflamatorias, emolientes y antiparasitarias. Contienen vitamina A, C y E, tienen los omega, por descontado, omega 3 y omega 6, y tienen múltiples propiedades que hacen que la ingesta de las semillas crudas sean altamente eficaces contra el agrandamiento de la próstata. Pero qué interesante, porque últimamente estoy resaltando además el contenido que tiene la semilla de calabaza de zinc, que va bien para los, ¿cómo se le llama? Para lo del estado inmunológico. Entonces, es muy interesante que también la tengamos en cuenta tanto los hombres como las mujeres. El zinc es necesario para el sistema de defensa del cuerpo, es decir, el sistema inmunitario, para que funcione apropiadamente. Participa en la división y el crecimiento de las células, al igual que en la cicatrización de heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. Así que, sí o sí, cada día semillas. Y luego tenemos la amapola, que quizás esa es la que hay que tener un poquito más de cuidado en cuanto a cantidades, porque es un calmante nervioso, se la considera así, es un alimento fácil de ingerir y de asimilar para el organismo. Es cierto que quizás la conocemos más pues, en los panes y tal, pero que también es bueno tenerla en cuenta porque tiene sus propiedades. Así que, ¿por qué decía yo antes de que decía las mujeres más sésamo y tal? Y luego os diré en qué. Bueno, yo tengo, por si a alguien le puede ser útil, yo hace tiempo que confeccioné la dieta vegetariana equilibrada, y si alguien la quiere se la puedo mandar por el WhatsApp, en la que pongo en el desayuno, pues, es decir, puede alguien preguntar, no sé si lo han preguntado, ¿y a qué hora? ¿Cuándo se comen las semillas? ¿Qué cantidad? Entonces yo en la dieta vegetariana equilibrada pongo las semillas para desayunar con fruta, es decir, comiendo fruta, comiendo cereales integrales sin azúcar añadido. Y entonces recomiendo 2 o 3 cucharadas de semillas mezcladas trituradas y una de chía. Entonces, por eso decía, y entonces a las mujeres a veces recomiendo, bueno, te mezclas las semillas con una porción quizás un poquito más grande de sésamo. Y decía, y en todo caso los hombres con la de calabaza, pero en este caso las podéis poner en la cantidad que queráis, pero sí que me gustaría que me hicierais caso de que cada día tomar semillas. Gracias. Muchas gracias, Janet Rivera. Muy interesante tu charla y todos hemos tomado nota de todo lo que has dicho. Aquí tengo 5 preguntas para ti. La primera, si los frutos secos se remojan al menos 3 horas, ¿son más digestivos y sus nutrientes se absorben mejor? Yo en principio no lo hago. No sé si aquí hay alguien que pueda contradecirme. En principio no. A veces, lo que sí, por ejemplo, la chía, lo que sí que recomiendo es que no la tomen así pero ninguno.
es bueno que se remoje un poco porque enseguida se queda como gelatinosa, ¿no? Pero los frutos secos no lo había oído de 3 horas a remojo. No digo que sea un pecado hacerlo, ¿eh? Ujú. Pero en principio, pues eso es lo que... No, pues bueno, te pones un puñado de almendras o de nueces en la ensalada o lo comes con el desayuno y no había yo oído eso. Lo que sí aprendí hace poco es que las semillas, una vez trituradas, sí que es bueno entonces guardarlas en la nevera. ¿Eh? Eso sí, yo lo estoy haciendo desde que lo En la leí. nevera. Muy Esto bien. sí que lo estoy haciendo hace un tiempo. Ok, la segunda pregunta. Cantidades recomendadas de semillas. ¿Cuáles son las Bueno, cantidades? ya lo he dicho, triturarlas, mezclarlas en la proporción que queráis, si queréis a partes iguales, y 3 buenas cucharadas cada día. No una cucharadita rasa, ¿eh? 3 buenas cucharadas más luego la de chía. Sobre todo en ciertos casos que se sabe que se tiene colesterol o que tengo problemas con el intestino y quiero tener pues eso, quiero que mi intestino funcione adecuadamente, pero... Y hay casos en los cuales a lo mejor la chía 2 veces al día, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, pues al mediodía otra cucharadita con líquido, dejarla remojar un ratito, tomarla y al cabo de un cuarto de hora comer. Pero en principio eso, 3 cucharadas buenas de semillas. Perfecto. La tercera. ¿Cómo es más aconsejable comer las semillas? ¿Tostadas o germinadas? Bueno, yo lo que he dicho es crudas. Crudas. Tostadas pues para adornar o para darse como aquello, pues un plus, pero germinadas tampoco está mal, pero bueno, perdonadme, es que yo soy muy práctica. Yo soy muy práctica. Y como me gusta, siempre digo eso, como me gusta que la gente, como yo estoy tan convencida de lo que estoy explicando, no hoy, todos los años, y procuro pues eso, ir creciendo y aportando cosas nuevas, entonces, como estoy tan convencida, aparte, gracias a Dios lo experimento, yo tengo muy buena salud y bueno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, como me gusta que la gente me haga caso, entonces yo siempre, lo mismo cuando preparo un recetario, cuando preparo un menú, de cosas que sepa que la gente le va a ser no una carga, sino un privilegio y algo que lo va a hacer a gusto. Entonces, yo la dieta vegetariana equilibrada la preparé hace años y la he ido corrigiendo y aún quiero hacer más cosas. Entonces, pero procurando siempre facilitar. Y entonces digo, vamos a ver, la forma más fácil para no complicar la gente es, pues eso, preparar la dieta y entonces decir, bueno, vamos a ver, 3 cucharadas soperas diarias. Hay gente que dice, ay, es que me han dicho que cada día hay que moler las semillas. Pues no comerás semillas cada día esa persona. ¿Por qué? No te digo que se muelan las... Perdonadme, ya sé que algunos diréis, pero qué primitiva esta viejita. Bueno, pues yo soy práctica, creo, ¿eh? Entonces, digo, vamos a ver, hay gente que cada día no le da tiempo de triturar. Y no digo, exacto, no digo que se trituren las semillas para todo un año. No, te trituras un bote de semillas mezcladas, las pones en la nevera, cada día 3 cucharadas y al cabo de unos días ya las has gastado. Pero si tenéis que tomar semillas triturándolas cada día, bueno, ya me contaréis cuántas o cuántos coméis semillas todos los días. Entonces a mí me gusta facilitar el trabajo a la gente. Mirad. Entonces, las semillas germinadas no lo aprovecha mejor el cuerpo. No he dicho eso. Era Es la pregunta que con respecto a si tostadas o germinadas, o si tal o si cual. No estoy diciendo que germinadas tienen muchísimo alimento y además pueden tomar semillas germinadas, ¿entiendes? No estoy tirando por tierra las germinadas, solamente que como recomiendo cada día comer semillas, pues luego germinadas come las que quieras, pero no te comerás 3 cucharadas de semillas germinadas cada día. Esto segurísimo que no. Entonces, comed
semillas germinadas en la ensalada, de estas riquísimas. Fíjate, yo semillas, las de alfalfa, las únicas que he germinado. Pero interesante ver eso, todos se sacan ideas. Pero sí o sí, cada día, 3 cucharadas de semillas. Bien, el tahine, al ser sésamo procesado, ¿pierde algo? No, es triturado y hasta ahí lo guardas en la nevera. Pierden las semillas, pierden propiedades, vitaminas, con el calor. Es decir, si se tuestan, pierden vitaminas. Bien. Si se fríen, pues entonces le añadimos lo que no debiéramos añadirle. Si se ponen con sal, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, por eso he dicho, se puede uno hacer un día un capricho o los días que quieran. Pero si es decir, no, yo me como unas semillas pues X de una cantidad, de una clase de semillas. Bien. Yo no estoy prohibiendo nada a nadie porque digo, siempre digo que me gusta que la reforma por salud, lo mismo que el Evangelio, sea un deleite en lugar de ser una carga. Es que si es una carga, mal asunto. Entonces, no le estoy quitando importancia a las germinadas, me parece una idea muy buena. Pero sí que en todo caso desaconsejo fritas, con sal, y tostadas para comerlas todos los días, pues creo que entonces prescindiríamos de ciertas vitaminas que son necesarias y que las llevan las semillas y que con el mismo dinero tomamos alimentos de más calidad.